Hay cosas que ocurrieron hace años, pero todavía participan en decisiones que tomamos hoy. Una traición terminó, pero desde entonces no confías en nadie. Una persona te abandonó y ahora te retiras antes de que alguien pueda dejarte. Te humillaron y desde entonces necesitas demostrar que constantemente que vales. Te controlaron y ahora rechazas cualquier consejo porque todo límite te parece dominación. Creciste en un ambiente donde no podías equivocarte y hoy escondes tus errores, te exiges de manera inhumana o atacas a quien intenta corregirte. Alguien utilizó tu vulnerabilidad en tu contra y ahora has decidido que nunca volverás a abrir el corazón. Lo que ocurrió quedó atrás en el calendario, pero sigue presente en tu manera de actuar y de reaccionar. Y aquí necesitamos comenzar con mucha honestidad. Tal vez lo que te hicieron fue realmente injusto. Tal vez ni siquiera lo provocaste. Tal vez eras pequeño, eras un niño y no tenías cómo defenderte en ese momento. O tal vez confiaste en alguien que debía cuidarte. Tal vez entregaste amor y recibiste engaño. Tal vez ese espacio seguro, una iglesia, una familia, una pareja, un líder o un amigo, solo utilizó su posición para herirte. Y este mensaje no comienza culpándote por lo que otro decidió hacer. No queremos llamar pequeño a lo que realmente fue grave. No llamaremos propósito a lo que fue un abuso. No utilizaremos una frase bíblica para silenciar el dolor. Pero tampoco entregaremos el resto de nuestra vida a la decisión de que nos dañó. Porque existe una diferencia entre reconocer que alguien influyó profundamente en tu historia y concederle autoridad permanente sobre tu futuro. Lo que te hicieron puede explicar por qué algo te duele. Puede explicar también por qué te cuesta confiar tanto en la gente. Puede explicar por qué ciertos lugares, palabras o situaciones activan ese temor. O puede explicar por qué aprendiste a sobrevivir de determinada manera de frente a la vida. Pero explicar no es lo mismo que condenar. Tu historia explica una parte de ti, pero no tiene derecho a definirte por completo. La idea central de hoy que vamos a conversar es esta. Lo que te hicieron puede explicar parte de tu dolor, pero en Cristo no tiene autoridad para decir la persona que serás ni las decisiones que tomarás. Te quiero invitar a veamos la historia de José. En Génesis encontramos a José. Ahora, su historia es súper conocida. Lo vemos siempre en la Biblia, pero a veces lo resumimos demasiado rápido. Siempre decimos como, ya, José tuvo un sueño, pasó por dificultades y terminó en el palacio. Pero entre el sueño y el palacio hubo experiencias profundamente dolorosas. Sus propios hermanos lo odiaron, lo arrojaron a una cisterna, consideraron matarlo. Finalmente, incluso lo vendieron como esclavo. Regresaron a casa con su ropa manchada de sangre y dejaron que su padre creyera que estaba muerto. Eran sus propios hermanos. José fue llevado a un país desconocido. Perdió su casa, su idioma con el que hablaba normalmente ya ni siquiera era su idioma, su libertad ya no existía y la presencia de su familia se había ido. Después, cuando parecía que comenzaba a reconstruir toda su vida, fue acusado falsamente. Terminó en prisión por algo que no había hecho. Ayudó a una persona que prometió recordarlo y esa persona finalmente lo olvidó. José no recibió una sola herida, recibió traición, abandono, explotación, falsa acusación e indiferencia. Años después, cuando su padre Jacob murió, sus hermanos sintieron temor. Pensaron que José finalmente utilizaría su poder para vengarse. Entonces le enviaron un mensaje y ahí se presentaron delante de él. En Génesis capítulo 50, versículo 19 al 20, podemos ver la respuesta de José. Y es súper importante de que la leamos. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo quiero repetir porque lo vamos a analizar y es súper importante esto para lo que vamos a hablar a continuación. José les dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien.
Si observas con cuidado lo que José nos dijo, te vas a dar cuenta que él no dijo, en realidad ustedes no hicieron nada malo. Tampoco dijo, todo fue un malentendido. No dijo, la cisterna era parte de información y por eso no importa. No dijo, gracias por venderme. José llamó mal al mal. Vosotros pensasteis mal contra mí. El perdón bíblico no necesita cambiarle el nombre a la maldad. Para sanar no tienes que decir que el abuso fue disciplina, que la manipulación fue por amor, que la traición fue un accidente o que la violencia fue solamente un día de mal carácter. No. José reconoció la intención humana y también reconoció que esa intención no tenía la última palabra. Ellos pensaron mal. Pero Dios fue capaz de obrar sin convertirse en autor de la maldad que ellos escogieron. Dios no necesitó aprobar la cisterna para impedir que la cisterna fuera el final. Dios no llamó buena a la esclavitud. Mostró que ni siquiera la injusticia tenía poder para cancelar lo que él podía formar en José. Esta es una diferencia fundamental porque la fe no consiste en llamar bueno a todo lo que ocurrió. La fe consiste en reconocer que el mal no tiene capacidad para superar la obra redentora de Dios. Lo que otros planificaron contra ti no es más grande que lo que Cristo puede producir en ti. El daño fue real. Las consecuencias pueden ser real. El duelo puede necesitar tiempo para sanar. Pero el propósito de quien te hirió no se convierte automáticamente en el destino de tu vida. En estas cosas nosotros nos hemos visto envueltos millones de veces en nuestra vida. Personalmente, en algún momento de mi etapa de vida, me vi envuelto en tomar ciertas decisiones que hoy día no forman parte de mi vida. Debido a experiencias familiares, a malos, a situaciones que hacían que perdiera la esperanza de poder construir mi propia familia, tomé la decisión de manera temprana de no tener familia. Y como les decía en forma de broma a mi entorno, no obstante ocultaba mucho miedo y mucho temor y mucha vergüenza, perdón, dentro de mí, decía que iba a ser ese tío buena onda. Esa persona y me encontraba tratando de escribir un personaje que me hacía sentir cómodo detrás de una persona exitosa laboralmente, eh, pero sin capacidad de poder formar una familia debido a los miedos de repetir los mismos patrones que viví en mi casa. Eso fue algo que me persiguió durante toda mi niñez, durante toda mi adolescencia y parte de mi adultez. No obstante, Dios tenía un propósito y un proyecto distinto en mi vida. El año 2024 conocí a mi esposa, a la que hoy es mi esposa. Justo cuando el 2023 Dios había dado una palabra de que el próximo año conocería a quien acompañaría el resto de mi vida. La conocí a ella y tuvimos nuestra primera cita el 4 de enero y hoy estamos felizmente casados. Luego de eso, volvimos a tener una experiencia donde las circunstancias decían una cosa, nuestro entorno decía algo, pero Dios tenía la última palabra. No hace mucho vivimos una experiencia en la cual Dios dio su palabra, Dios nos mostró de que tendríamos un hijo o una hija y que sería en una fecha determinada. No obstante aquello, se acercó la fecha, Javiera, mi señora, tuvo un embarazo, el cual en las primeras semanas de monitoreo no alcanzaba siquiera a ser viable. El doctor nos dijo que solamente existía 1% de probabilidad de que eso pasara, de que pasara de ser una pérdida a un embarazo. No obstante, nos afirmamos la palabra de Dios, continué orando, esperando que hiciera su voluntad incluso si no la lograba entender. Así avanzaron los días y hoy finalmente y felizmente podemos decir que todo va bien, el embarazo está bien y sigue conforme a lo que Dios prometió en la fecha que Él nos mencionó. Una herida no solamente produce dolor, y eso está claro. Muchas veces produce decisiones internas. Jamás volveré a confiar.
Nunca necesitaré a nadie. Antes de que vuelvan a humillarme, mejor voy a humillar yo. Si tengo suficiente dinero, nadie podrá controlarme. Si complazco a todos, nadie abandonará mi vida. Si no muestro debilidad, nadie podrá hacerme daño. Todas esas promesas nacen como mecanismos de supervivencia, de defensa hacia el mundo, y en algún momento parecieron incluso a mí protegerme. Pero con el tiempo pueden convertirse en cárceles. Somos prisioneros de nuestras propias palabras. Las personas que te traicionó se fue, pero la promesa nunca volveré a confiar continúa decidiendo por ti. El padre que nunca estuvo presente ya no controla tu casa, pero el temor al abandono sigue dirigiendo tus relaciones. El líder que abusó de su autoridad ya no está cerca, pero ahora no puedes recibir dirección de nadie sin sentir que perderás tu libertad. La persona que te hizo sentir insuficiente quizás ni siquiera sabe dónde estás, pero tú continúas trabajando, comprando, compitiendo y demostrando solo para responderle. Mientras toda tu vida siga siendo una reacción a lo que alguien te hizo, esa persona todavía ocupa un lugar de autoridad en tus decisiones. Puede ser una reacción de imitación. Me trataron así, por eso yo trato así a los demás. O puede ser una reacción opuesta. Me controlaron, por eso ahora nadie puede decirme nada. Puede ser una reacción de compensación. No me valoraron, por eso necesito que todos reconozcan lo que hago. En los tres casos, el pasado continúa escribiendo el presente. La libertad comienza cuando puedes decir, esto explica mi reacción, pero ya no gobernará mis respuestas. Esto me enseñó a sobrevivir, pero Cristo me está enseñando a vivir. Esto ocurrió en mi familia, pero no tiene por qué continuar a través de mí. No puedo cambiar lo que hicieron, pero ya no les entregaré la decisión sobre lo que yo haré. No eres solamente lo que sobreviviste. Algunas personas han debido ser fuertes durante tanto tiempo que hicieron que la supervivencia fuese parte de su identidad. Se convirtieron en la persona que soporta todo, la que nunca llora, el que resuelve todo solo, la que siempre está preparada para lo peor, el que no necesita a nadie. Sobrevivir fue necesario en ese momento y debemos honrar la manera en que lograste llegar hasta aquí. El camino no fue en vano. Pero Cristo no vino solamente para ayudarte a soportar el resto de la vida con un poco menos de dolor. Vino para darte vida nueva. En 2 Corintios, capítulo 5, 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto no significa que el reconocer a Cristo desaparecen automáticamente todos los recuerdos, síntomas o procesos emocionales. Nueva creación no significa pérdida de memoria o que ya lo que estaba antes se pasó. Significa que tu pasado dejó de ser la fuente definitiva de tu identidad. Ya no eres solamente la persona abandonada. Ya no eres solamente quien sufrió una quiebra. Ya no eres solamente la víctima de una traición. Ya no eres solamente el hijo de una familia disfuncional. Ya no eres solamente la persona a quien rechazaron. En Cristo recibiste una vida que no nació de lo que te hicieron. La nueva vida no viene de tu agresor. No viene de la aprobación que te negaron. No viene de la oportunidad que te quitaron. Viene de Cristo. Por eso, ninguna persona que participó en tu pasado tiene siquiera propiedad sobre tu identidad. Puede haber dejado una herida, pero no puede definir la nueva creación que eres. Puede haber producido consecuencias, pero no ocupa el lugar de Cristo en tu corazón. Puede aparecer en un recuerdo, pero no tiene derecho a convertirse en la voz que dirige tu futuro. Ahora, perdonar no es negar, olvidar ni reconciliar automáticamente.
Aquí llegamos a una de las palabras más mal utilizadas dentro del ambiente cristiano, el perdón. A muchas personas se les dijo, si perdonaste, debes olvidar. Si perdonaste, tienes que volver. Si perdonaste, no puedes hablar de lo que ocurrió. Si perdonaste, debes confiar inmediatamente. Si perdonaste, no debes poner límites. Eso, todo lo que acabamos de leer, de escuchar, no es una comprensión sana del perdón. Perdonar no significa declarar inocente a quien sí hizo daño. No significa impedir que existan consecuencias. No significa renunciar a una denuncia legítima. No significa para nada exponer nuevamente a tus hijos o a ti mismo a una persona peligrosa. No significa recuperar el mismo nivel de cercanía. No significa sentir afecto inmediato. No es magia. Tampoco significa que la confianza aparece por decreto. La confianza se construye con verdad, con arrepentimiento, coherencia y por sobre todo tiempo. El perdón es renunciar a convertirte en juez y verdugo del otro. Es entregar a Dios al derecho final de cobrar la deuda moral. Es decir, que el mal que recibiste no se reproducirá a través de ti. En Romanos capítulo 12, versículo 7 dice, no pagarás a nadie mal por mal. Y más adelante, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El texto no dice que el mal no existió. Dice que no permitas que el mal te venza hasta convertirte en una expresión de aquello que te hirió. El objetivo del perdón no es proteger la reputación de quien hizo daño. Es impedir que la ofensa continúe multiplicándose dentro de ti. Perdonar es decir, no negaré lo que hiciste. Perdonar es decir, no llamaré bueno a lo que fue malo. Perdonar es buscaré justicia por caminos legítimos si corresponde. Estableceré los límites necesarios, pero no permitiré que tu pecado produzca en mí una versión de ti. No permitiré que tu mentira me convierta en una persona incapaz de amar. No permitiré que tu abandono me convierta en alguien que abandona primero. No permitiré que tu violencia se convierta en violencia a través de mis manos o mis palabras. No permitiré que tu desprecio determine el valor que recibo de Cristo. Perdonar no siempre restaura una relación. Para que exista reconciliación se necesita verdad, arrepentimiento y participación de ambas partes. Para perdonar basta con que tú entregues la deuda a Dios. Puedes perdonar a alguien y mantener distancia. Puedes perdonar y solicitar medidas de protección. Puedes perdonar y no volver a hacer negocios con esa persona. Puedes perdonar y reconocer que todavía no es seguro compartir intimidad. Puedes perdonar mientras atraviesas un proceso terapéutico. No necesitas terminarlo primero. Es parte. Como también puedes perdonar más de una vez mientras las capas del dolor van apareciendo. El perdón no siempre es un momento emocional intenso. Muchas veces es una decisión que debe reafirmar mientras Cristo sana lo que la ofensa dejó. José perdonó, pero también observó el proceso. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto buscando alimento, José no se rebeló de inmediato. Observó, preguntó, probó si seguían dispuestos a sacrificar a otro hermano para salvarse. Escuchó cómo hablaban de lo ocurrido. Vio la disposición de Judá a ocupar el lugar de Benjamín. El relato muestra que José no confundió perdón con ingenuidad. Su corazón podía estar libre de venganza y al mismo tiempo reconocer que la restauración de una relación requiere de verdad. Esto es importante para alguien que escuche este mensaje y piensa, si suelto la ofensa, ¿tendré que volver al mismo lugar? No, definitivamente no. Quizás tu primer acto de libertad no sea acercarte. Quizás sea dejar de alimentar una conversación imaginaria todos los días. Quizás sea pedir ayuda.
Quizás sea nombrar correctamente lo que ocurrió. O quizás sea dejar de revisar las redes de esa persona. Quizás sea establecer un límite que antes te parecía imposible. Quizás sea iniciar un proceso legal o profesional. O quizás sea dejar de buscar en nuevas relaciones la reaparición que solo Cristo puede comenzar dentro de ti. Sanar no siempre te lleva de regreso. A veces te permite avanzar sin seguir mirando atrás. Dios puede hacerte fructífero en la tierra de tu aflicción. Antes de reencontrarse con sus hermanos, José tuvo dos hijos. Génesis 41 explica el significado de sus nombres. El primero lo llamó Manasés y dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José no había perdido la memoria. Cuando vio a su hermano, lo reconoció. Entonces su memoria estaba perfecta. Olvidar no significa que ya no recordaba los hechos. Significaba y significa que el dolor dejó de ocupar el centro de su identidad y de gobernar cada día de su vida. Al segundo lo llamó Efraín y dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Observa, no dijo Dios nunca hubo una aflicción. La tierra seguía vinculada al dolor, pero en esta misma tierra apareció fruto. Esta es una promesa profundamente esperanzadora. O sea, no siempre podrás escoger el lugar donde comienza tu historia. No siempre podrás recuperar lo que perdiste. A veces no recibirás una explicación o una disculpa desde el otro lado. No siempre verás justicia en el tiempo que deseas. Pero en Cristo puedes dejar de esperar que el pasado cambie para comenzar a vivir de una manera nueva. Puedes ser fructífero en una tierra que también conoció aflicción. Puedes construir una familia diferente aunque no hayas tenido un buen modelo. Puedes aprender a comunicarte aunque creciste entre silencios o gritos. Puedes administrar con sabiduría aunque heredaste desorden. Puedes ejercer autoridad sin abusar, aunque abusaron de autoridad contigo. Puedes amar sin controlar, aunque te abandonaron. Puedes pedir ayuda aunque te enseñaron que hacerlo era debilidad. O puedes convertirte en Cristo en aquello que no recibiste. El milagro no siempre consiste en regresar y borrar la cisterna. A veces consiste en que la cisterna ya no decide la clase de persona que serás cuando tengas poder. José llegó a tener autoridad sobre quienes lo habían vendido, y precisamente allí se reveló su libertad. La herida no decidió lo que haría con el poder. El dolor no lo convirtió en verdugo. La traición no determinó su carácter. Sanar no es solamente dejar de llorar por lo ocurrido. Sanar también es poder recibir poder, amor, oportunidades y nuevas relaciones sin utilizarlos para vengarte del pasado. La amargura promete protegerte, pero termina uniéndote a la ofensa. En Efesios capítulo 4, versículo 31-32 dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos ante Dios, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amargura suele presentarse como protección. Te dice: no sueltes esto porque si lo sueltas estás diciendo que no importó. Recuérdalo todos los días porque así nunca volverán a engañarte. Endurece el corazón porque la sensibilidad es peligrosa. Pero la amargura no solamente mantiene viva la memoria, mantiene activa la relación interior con quien te ofendió. La persona puede estar lejos, pero continúas hablando con ella dentro de tu mente. Imaginas conversaciones, preparas respuestas cuando llegue el momento de enfrentarte. Ensayas el momento en que finalmente reconocerá lo que te hizo. Comparas tu vida con la suya. Esperas que fracase para sentir que el mundo recuperó el equilibrio, el karma. Y sin darte cuenta, gran parte de tu energía sigue organizada alrededor de esa persona. La amargura promete darte control,
pero te mantiene vinculado. El perdón no declara que la deuda era pequeña. Declara que ya no vivirás cobrando la deuda todos los días dentro de ti. Y aquí aparece Cristo. Efesios no dice que perdonamos porque somos personas superiores. Dice que perdonamos como Dios también nos perdonó en Cristo. Nuestra capacidad de soltar no nace de minimizar la ofensa. Nace de haber sido alcanzados por una gracia que nosotros tampoco podíamos comprar. Cristo no te pide que produzcas perdón desde una herida vacía. Te invita a recibir de su vida aquello que todavía no puedes fabricar por ti mismo. La gracia no te apura, pero tampoco te abandona en la herida. Algunas de estas heridas necesitan tiempo, algunas necesitan conversación pastoral, otras requieren terapia, otras necesitan incluso distancia, otras necesitan que el cuerpo vuelva a aprender que está seguro. No debemos espiritualizar cada proceso ni avergonzar a alguien porque todavía experimenta tristeza, temor o activación. Llorar no significa que lo perdonaste. Recordar no significa que fracasaste. Necesitar ayuda no significa que falta de fe. Establecer límites no significa amargura. Pero también debemos reconocer algo. Eh, a veces utilizamos la frase estoy en proceso solamente para quedarnos ahí y no dar ningún paso. El proceso no es una sala de espera donde nada cambia, es un cambio. Quizás hoy no puedes completar todo el recorrido, pero sí puedes reconocer cuál es el próximo paso seguro. La gracia no te exige sanar en una noche. La gracia te acompaña para que la herida no se convierta en una residencia permanente. La responsabilidad de sanar no es una nueva forma de culpa. Es la recuperación de la parte de tu vida que ahora puedes poner en las manos de Cristo. No fuiste responsable de todo lo que te ocurrió, pero hoy puedes participar en lo que Cristo quiere hacer con lo que ocurrió. Puedes pedir ayuda. Puedes hablar con la verdad. Puedes dejar de exponerte a lo que te destruye. Puedes aprender una nueva respuesta. Puedes abandonar la fantasía de venganza. Puedes reconocer el temor antes de obedecerlo. Puedes permitir que personas seguras se acerquen, pero gradualmente. Puedes lamentar lo perdido sin convertir la pérdida en tu identidad. No puedes decidir lo que hicieron ayer, pero hoy sí puedes decidir a quién le entregas autoridad sobre tu siguiente paso. Cristo no solo cambia tu conducta, se convierte en tu nueva fuente. Y este mensaje no es una invitación a repetir frases positivas y esforzarte a olvidar el pasado. Eso sería colocar sobre una persona herida una carga adicional. El Evangelio no dice arréglate y demuestra que eres más fuerte que lo que te ocurrió. Vamos para adelante, no importa nada. No, el Evangelio anuncia que Cristo se unió a ti y su vida ahora obra en ti. Colosenses 3 dice que como escogidos de Dios, santos y amados, nos vestimos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Observa el orden. No dice perdona para que alguien o para que algún día seas amado. No, no dice eso. Dice que porque eres amado, puedes comenzar a expresar una vida diferente. Tu identidad recibida en Cristo se convierte en la fuente de una nueva respuesta. No perdonas para negar tu valor. Perdonas porque tu valor ya no depende de que el otro pague. No colocas límites porque odias. Los colocas porque la vida que Dios te entregó también merece cuidado. No buscas ayuda porque eres débil. La buscas porque ya no necesitas sostener una imagen de autosuficiencia. No renuncias a la venganza porque el mal era insignificante. Renuncias porque Cristo será mejor juez de lo que tú podrías ser y porque no quieres que el pecado ajeno continúe formando tu carácter. En el nuevo pacto, la transformación no es una actuación externa, es Cristo expresado su vida dentro de nosotros. Por eso puedes decir, todavía recuerdo
pero el recuerdo ya no me gobierna. Todavía estoy cansado, pero ya no caminaré en la dirección de la amargura. Todavía necesito límites, pero no viviré alimentando odio. Todavía hay preguntas sin respuestas, pero no postergaré mi vida hasta recibirlas. Lo que me hicieron forma parte de mi historia, pero Cristo es la fuente de mi identidad. Ahora, 3 decisiones para recuperar ese futuro, tu futuro. Quiero proponerte 3 decisiones concretas. Uno, nombra lo que ocurrió sin convertirlo en tu nombre. No puedes sanar aquello que necesitas negar para proteger a otros o sostener una apariencia. Quizás debas decir, eso fue abandono, eso fue manipulación, eso sí fue violencia, eso fue una traición. Viví negligencia, eso fue completamente injusto. Nombrar no es quedarse atrapado, es dejar de confundir. Pero después debes añadir, eso me ocurrió, pero eso no es quien soy. No eres el abandonado, eres una persona que experimentó abandono y que en Cristo ha sido recibida. No eres la rechazada, eres una persona que conoció el rechazo y que ahora recibe una identidad que no depende de la aprobación humana. Tampoco eres el fracaso. Atravesaste una experiencia dolorosa, pero tu vida no terminó ahí. Nombra el hecho. No permitas que el hecho se convierta en tu nombre. Número 2. Identifica la promesa interna que hiciste desde el dolor. ¿Cómo así? Te lo explico. Jamás confiaré. Siempre tendré el control. Nunca voy a pedir ayuda. Haré todo para que nadie se enoje conmigo. Así evito los conflictos. Demostraré que soy el mejor. Si alguien se acerca demasiado, mejor me voy. Me alejo al tiro. Quizás esa promesa te ayudó a sobrevivir en una etapa. Fue tu escudo. Pero, ¿qué estás destruyendo hoy? ¿Qué relación está limitando? ¿Qué parte de Cristo no puede expresarse mientras sigues obedeciendo ese juramento? ¿Puedes renunciar a esa promesa? Yo creo que sí. Es más, puedes decir, Cristo, ya no necesito que el miedo gobierne mis decisiones. Puedes decir, no entregaré confianza de manera ingenua, pero aprenderé a construirla con personas seguras. O puedes decir, no permitiré abuso, pero tampoco llamaré amenaza a toda cercanía. No esconderé mis necesidades para parecer invulnerable. Ya no viviré intentando demostrarle mi valor a quien decidió no verlo. Estas son frases importantes que te puedes ir diciendo día a día para ir combatiendo esas promesas que algún día te hicieron prisionero. Y finalmente, como número 3, escoge un paso seguro que no dependa de que el otro cambie. Quizás estás esperando una disculpa. Sería justo recibirla. Quizás esperas que reconozcan el daño. Sería importante. Y quizás esperas reparación. Puede corresponder incluso. Pero tu siguiente paso no siempre tiene que depender de que el otro quiera dar el suyo. Puedes comenzar un proceso de ayuda aunque nunca se disculpe. Puedes colocar un límite aunque no lo comprenda. Puedes dejar de vigilar su vida aunque no reconozca lo que hizo. Puedes perdonar delante de Dios aunque no exista reconciliación. También puedes aprender a relacionarte de otra manera aunque tu familia no cambie. Puedes dejar de usar aquella herida para justificar la conducta que hoy daña a personas inocentes. Tu libertad no necesita la cooperación de quien te hirió para comenzar. Puede haber procesos externos pendientes, pero el gobierno interior puede cambiar desde hoy. 3 preguntas que debemos responder. Quiero dejarte 3 preguntas además de lo que hemos visto hasta ahora. 1. ¿Qué herida sigue apareciendo en tus decisiones? No preguntamos solamente qué ocurrió, preguntamos por qué y cómo aparece hoy. ¿En tu forma de hablar? ¿En tu necesidad de controlar? ¿En la dificultad para recibir amor?
en tus compras, en tu aislamiento, en la manera en que reaccionas ante la corrección, en relaciones que repites, en oportunidades que rechazas antes de intentar, en la dureza con la que tratas a los demás. Número 2. ¿Qué estás haciendo para no volver a sufrir que también te impide volver a vivir? Tal vez te aislaste para no ser rechazado. Y está bien, lo entiendo. Pero el aislamiento también impide pertenecer. Tal vez controlas para no ser sorprendido. Pero el control está asfixiando a quienes amas. Tal vez te convertiste en alguien que nunca necesita nada. Pero ahora nadie sabe cómo acercarse. Tal vez respondes con dureza para que no vuelva a humillarte. Pero estás hiriendo a personas que no participaron en ese pasado. La protección que un día fue necesaria puede haberse convertido hoy en una prisión. Número 3. ¿Cuál es tu próximo paso? No todos deben hacer lo mismo. Para alguien será hablar con un profesional. Para otro será pedir oración. Para otro será dejar de revisar la vida de quien lo hirió. Para otro será establecer un límite. Para otro será reconocer, estoy descargando en mi familia un enojo que nació en otro lugar. Para otro será escribir la historia con verdad y después orar sobre ella. Y para otro será dejar de exigir una explicación como condición para avanzar. No intentes resolver hoy 10 años de dolor. Identifica un paso seguro, un paso honesto, un paso que no dependa de que el otro cambie. Ahora, ya acercándonos al final, tal vez alguien te tomó una parte importante de tu historia. Quizá no solo eso, tomó hartos años de tu historia. Tomó tu confianza, tomó una oportunidad, tomó seguridad tuya, tomó una imagen inocente de la vida. No minimizamos esa pérdida, no, pero no le entregues también el futuro. No le entregues a tu matrimonio actual a quien te traicionó en una relación anterior. No tiene la culpa. No le entregues a tus hijos la dureza que recibiste de tus padres. No le entregues tu llamado al líder que no supo reconocerte. No le entregues tu capacidad de pertenecer a la comunidad que te hirió. No le entregues tu paz a la persona que nunca pidió perdón. No le entregues tu carácter a quien actuó sin carácter. Lo que hicieron revela quiénes eran ellos en ese momento. Lo que tú haces ahora puede expresar quién es Cristo en ti. No necesitas convertirte en una persona sin memoria. Necesitas dejar de convertir la memoria en tu amo. No necesitas regresar a una relación peligrosa. Necesitas dejar de vivir interiormente atado a ella. No necesitas negar las consecuencias. Necesitas permitir que Cristo tenga más autoridad que las consecuencias. José pudo mirar a sus hermanos y decir, ustedes pensaron mal contra mí. Eso es verdad. Pero Dios lo encaminó a bien. Eso, precisamente eso, es esperanza. Ambas cosas pueden convivir. Fue malo. Y Dios todavía puede redimir. Me hirió. Y Cristo todavía puede sanar. Perdí algo. Y mi vida todavía puede dar fruto. Y no recibí lo que necesitaba. Y en Cristo puedo convertirme en una persona que entrega algo diferente. Eso ocurrió. Pero esto no decidirá qué haré. No, eso no lo define. Quiero invitarte a pensar en una herida específica. No tienes que contarla públicamente. No, no se trata de eso. No tienes que escribir el nombre de nadie en un papel ni nada por el estilo. No tienes que llamar hoy a una persona peligrosa. No. Solo quiero que respondas delante de Cristo. ¿Qué reacción aprendiste desde esa herida? ¿Qué promesa hiciste desde ese dolor?
¿Qué parte de tu presente sigue organizada alrededor de lo que ocurrió? Ahora te invito, pregúntale a Dios, ¿cuál es el siguiente paso seguro hacia la libertad? Quizá la respuesta es pedir ayuda, quizá puede ser perdonar, quizá establecer distancia o quizá es reconocer simplemente la verdad. A veces es renunciar a una promesa interna, quizá es dejar de utilizar el pasado para justificar una conducta que hoy sabes que debes cambiar. No puedes decidir lo que te hicieron, pero sí puedes dejar de entregarles autoridad sobre lo que harás. No estás solo frente a esta decisión. Cristo vive en ti. Su gracia no te condena por tener una herida o su gracia se acerca a la herida, te acompaña o algo por el estilo. Es más, Él te acompaña en el proceso, comienza a formar una respuesta nueva. Él te cambia desde adentro. Hoy no decimos nunca me dolió, no decimos todo está resuelto, decimos ya no decidirán por mí, decimos he comenzado a avanzar. Hoy no decimos confío en todo el mundo, no, decimos aprenderé a vivir desde Cristo y no desde el temor. Si esa es tu decisión, la palabra de hoy es avanzo. Te invito a orar en la parte final para que podamos hacer una reflexión en conjunto a través de la oración y, y así poder cerrar el mensaje soltando todas esas cosas que hemos hablado durante este. Soltar y hacer esa reflexión necesaria para poder dar ese paso y avanzar. Señor Jesús, gracias porque conoces cada parte de nuestra historia. Conoces lo que otros vieron y también lo que nadie llegó a saber. Conoces las palabras que nos marcaron, las ausencias que dolieron, las traiciones que cambiaron nuestra manera de mirar y los mecanismos que aprendimos para sobrevivir. Hoy no negamos el mal. Hoy no llamamos bueno a lo que fue injusto. No protegemos apariencias de la gente a costa de camuflar la verdad. Pero tampoco queremos entregar nuestro futuro a quienes participaron en nuestro dolor. Muéstranos las decisiones internas que tomamos desde la herida. Muéstranos donde el temor, la amargura y el control o el aislamiento sigue hablando por nosotros. Danos valentía para nombrar lo ocurrido sin convertirlo en nuestra identidad. Danos sabiduría para perdonar sin volvernos ingenuos. Papá, danos claridad para establecer límites sanos. Danos humildad para pedir ayuda. Danos esa paciencia, papito, para poder caminar sobre los procesos que necesitan más tiempo. Y ayúdanos, porque hoy renunciamos a la venganza. Hoy renunciamos a repetir sobre otros lo que hicieron con nosotros. Papá, renunciamos a demostrar nuestro valor a quienes decidieron no reconocerlo. Renunciamos a vivir esperando una disculpa como condición de comenzar. Gracias, papá, porque en ti somos nueva creación. Gracias porque nuestra identidad no nació de la herida, sino de tu vida en nosotros. Papá, gracias porque puedes hacernos fructificar incluso en la tierra de nuestra aflicción. Y te entregamos el derecho final de juzgar. Te entregamos la necesidad de controlar el resultado. Tú siempre estás en control. Y recibimos tu gracia para dar el próximo paso seguro. Lo que ocurrió forma parte de nuestra historia. Pero no tendrá la última palabra, papá. Tú tienes la última palabra. Hoy avanzamos contigo. En tu nombre, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu vida, escribe en los comentarios una sola palabra. Avanzo. No tienes que explicar públicamente tu historia ni mencionar a quién te hirió. Esa palabra será una señal personal. Lo que ocurrió puede formar parte de tu pasado, pero ya no decidirá la dirección de tu futuro. Y si necesitas que oremos contigo o acompañamiento pastoral o comenzar un proceso de discipulado, escríbenos. En Plenitud queremos caminar contigo para conocer a Cristo. Más allá de la religión, sino que se trata de expresar su vida en lo cotidiano. Eso es Plenitud. No solo vamos a la iglesia, nos juntamos los domingos, no. Somos la iglesia, expresando a Cristo, pero en todas partes.